Bienvenidos a la presentación La construcción de ambientes de aprendizaje innovadores. En esta presentación estaremos abordando los siguientes contenidos. 1. El conectivismo y los ambientes de aprendizaje. 2. El nuevo rol del docente, de conferencista a diseñador de ambientes de aprendizaje. Y 3. Construyendo ambientes de aprendizaje. Iniciemos con el conectivismo. Ya hemos visto anteriormente qué es el conectivismo desde el punto de vista de George Simmel. Esta propuesta ha generado tanto entusiasmo como polémica acerca de si puede o no ser considerada como una nueva teoría de aprendizaje. Lo cierto es que la propuesta conectivista está centrada en la inclusión de las tecnologías como parte de la propia actividad cognitiva para aprender y conocer. Es importante señalar que hay autores que plantean que el conectivismo sobrepasa al constructivismo, es decir, que el paradigma constructivista actualmente ya es obsoleto. Nuestro curso no pretende entrar en tales polémicas, solo queremos que dispongan de toda la información y se sientan motivados a indagar al respecto y encontrar la mejor de las posturas para lograr una docencia adecuada a los alumnos de la generación NET. Bajo esta perspectiva, planteamos la siguiente pregunta. ¿Es posible aplicar el conectivismo en el aula actual? Ante esta situación planteamos los siguientes postulados. Para Simmel, la educación formal y el conectivismo son incompatibles. La pedagogía conectivista consiste en alejar a los estudiantes de los ambientes de aprendizaje administrados y estructurados rígidamente en los salones de clases. El propósito del conectivismo reside justo en que el estudiante tome el control de su aprendizaje. Pero, ¿qué sucede en el aula virtual y es posible aplicar el conectivismo? En este sentido, este paradigma es incompatible con el aula virtual si de lo que se trata es de replicar el aula tradicional en un espacio virtual, manteniendo todas las características y propiedades de un aula presencial y construyendo modelos virtuales sobre una educación virtual. Bajo este contexto, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? De lo anterior, se deriva que usar tecnologías no implica necesariamente practicar una enseñanza conectivista. Algo que vemos con mucha frecuencia es el uso del Skype o de otras tecnologías sincrónicas para sustituir las conferencias cara a cara de un docente, la misma que se puede dar en un aula presencial bajo un enfoque tradicional. Finalmente, esto se convierte en lo mismo, en una conferencia, solo que a través de una pantalla o de sistemas o tecnologías que acortan distancias. Nuestro postulado se centra en que lo importante no es la modalidad, ya sea virtual, presencial o mixta. Tampoco lo importante es si se usan o no las tecnologías de la información y comunicación. Lo básico y esencial, lo que define, es justo el paradigma, la concepción teórica metodológica sobre la cual sustentamos nuestro trabajo docente. ¿Qué hacer entonces para lograr este punto? Sugerimos, primero, cambiar los propósitos de la enseñanza y sus roles. Segundo, aprender a diseñar ambientes de aprendizaje innovadores y enriquecido con las TICs. En este sentido, ¿cuáles son ahora los propósitos en la enseñanza? Citamos algunos. 1. Capacitar a los alumnos para que pasen de ser consumidores del conocimiento a ser productores del mismo. 2. Si el conocimiento que se necesita no es conocido por los alumnos, estos deben desarrollar la habilidad para conectarse con fuentes que corresponden a lo que se requiere. Y 3. Desarrollar las competencias tecnológicas en el uso y apropiación de las TICs que garanticen el desarrollo individual y colectivo
en términos de colaboración y cooperación con otros estudiantes o profesores. Bajo ese esquema, el nuevo rol del estudiante se centra en los siguientes principios. 1. Observa y emula prácticas exitosas, creando un banco de lecciones aprendidas. 2. Debe desempeñar un papel muy activo, puesto que es él el que tiene que valorar sus necesidades de aprendizaje y tomar sus propias decisiones sobre qué aprender y cómo. 3. Tiene que ser capaz de actualizar constantemente sus conocimientos, para lo que necesita ser consciente de los continuos cambios que se producen en su entorno y alrededor. 4. Genera un pensamiento crítico y reflexivo. 5. Evalúa y valora la información para asegurar su veracidad. 6. Construye su red personal de aprendizaje. 7. Crea y o forma parte de redes de aprendizaje. En este esquema, el nuevo rol del docente implica 1. Estimular a los estudiantes para que tomen las riendas de su propio aprendizaje y hagan nuevas conexiones con otros que fortalecerán su proceso de aprendizaje. 2. Incentivar a los estudiantes en la investigación en las redes de conocimiento. 3. Enseñar a evaluar y validar información para asegurar su credibilidad. Y 4. Enseñar a diferenciar entre buena y mala información, a vetar un recurso y a convertir una búsqueda web en un éxito. 5. Ayudar a organizar los caudales de información. 6. Enseñar a construir sus propias redes y aprovechar las oportunidades de aprendizaje. 7. Guiar cuando se queden atascados. 8. Enseñar a comunicarse de manera adecuada y pedir ayuda respetuosamente a expertos. 9. En definitiva, les capacita para que una vez terminado el curso, mantengan sus redes de aprendizaje y las usen para navegar su futuro y resolver de manera creativa los problemas que se les puedan presentar. Ante este reto, ¿qué hay que hacer entonces? Es en este contexto justo en que los docentes más o menos conectados se plantean y aplican por iniciativa propia una cierta cantidad de tecnologías para explorar y apoyar su práctica educativa y conectarse junto con los estudiantes a las redes de conocimiento, aprendizaje y socialización. Y esto se logra construyendo ambientes de aprendizaje innovadores, enriquecidos con tecnologías y basados en el conectivismo. Veamos entonces qué son los ambientes de aprendizaje. Existen diversas conceptualizaciones de lo que es un ambiente de aprendizaje, derivados de diferentes posturas teóricas. Para nuestro curso, un ambiente de aprendizaje es el espacio en que se gestionan, adquieren, transforman, diseminan y aplican los conocimientos. Es el espacio en el que se adquieren las competencias. Este espacio o ambiente puede referirse a toda una unidad didáctica, o a un tema, o a una clase, o a una actividad. En este esquema podemos explicar un ambiente de aprendizaje, donde dentro de él existe un círculo de interactividad y de interacción, seguido de una capa de ambiente de aprendizaje y conformado por tecnologías de información de la comunicación, materiales de aprendizaje, facilitador del aprendizaje y un proceso de evaluación. En este sentido, parafraseando a Chaparro, un ambiente de aprendizaje no son solo las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo. Un ambiente de aprendizaje incluye también
las relaciones interpersonales entre docentes y alumnos, las dinámicas que constituyen el proceso educativo y que involucran acciones, las experiencias y vivencias de cada uno de los participantes, las actitudes, condiciones materiales y socioafectivas, las relaciones con el entorno, con la comunidad y también, por supuesto, la infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se hacen explícitos en cada propuesta educativa. En consecuencia, la noción de ambiente de aprendizaje trasciende la noción de espacio físico y debe incluir otros aspectos como las tecnologías, las relaciones humanas, el entorno, entre otros factores. Conceptualizar los ambientes educativos desde el punto de vista de la interdisciplinariedad enriquece el fenómeno educativo y posibilita intervenir con mayor pertinencia. El diseño de ambientes de aprendizaje refiere al desarrollo de contextos para favorecer el aprendizaje dada una necesidad en un ámbito específico. En el diseño de ambientes de aprendizaje se planean y se preparan las condiciones que se espera que impacten positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que el diseño instruccional, en tanto traducción pedagógica de las instrucciones para el aprendizaje, debe ser solo una etapa más en el diseño de ambientes de aprendizaje. Derivado de lo anterior, el nuevo rol del docente debe ser el paso gradual de nuestro papel tradicional como conferencistas a un nuevo rol, que nos convierte no solo en instructores o facilitadores, sino en constructores de ambientes de aprendizaje innovadores e interactivos. Pero, ¿qué ha pasado? Los docentes han entendido el mensaje, han dejado de ser conferencistas, pero se han convertido en simples instructores. Esto no ha provocado un cambio sustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como se buscaba, sino que por el contrario, ha vulgarizado y simplificado el proceso educativo. Y parte de ello es la realidad que enfrentamos al día de hoy. Los docentes perdieron su rol clásico y no han logrado definir su nuevo rol más allá de ser unos relativamente buenos facilitadores de talleres. Este nuevo rol docente es mucho más complejo y presupone varios roles simultáneos, como el de docente, instructor, facilitador. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los roles de docente, diseñador instruccional, docente, usuario experto en tecnologías de la información y la comunicación, todo lo cual lo convierte y da como resultado un docente innovador en un docente conectado. En este sentido, para construir un ambiente de aprendizaje conectivista, el docente debe tener en cuenta que el individuo aprende a través de un proceso activo, cooperativo, progresivo y autodirigido, que apunta a encontrar significados y construir conocimientos que surgen, en la medida de lo posible, de las experiencias previas en auténticas y reales situaciones. Cuando hablamos del uso de las tecnologías para la construcción de ambientes de aprendizaje innovadores, no nos referimos a la educación virtual ni a la multimodal, la blended learning. Es importante el uso de las tecnologías del lenguaje de la generación NET en todas las modalidades educativas, incluida la presencial. Y
¿Cómo vinculamos los ambientes de aprendizaje y las tecnologías? Justo las TIC tienen el potencial de permitir diseñar distintos escenarios de interacción que se verán reflejados en experiencias significativas en los ambientes de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje que utiliza tecnologías permite ofrecer al docente nuevas formas de enseñar y reflexionar sobre su práctica educativa. Además de las tecnologías más conocidas, existen otras técnicas y TICs que posibilitan enriquecer aún más los ambientes de aprendizaje. Continuaremos con ellas en las próximas actividades y temas. Muchas gracias. Esperamos este recurso potencialice su nuevo rol como estudiantes.